estudiante del quinto ciclo de la carrera de análisis de sistemas en el IETSFA. Actualmente, este video es para explicar un poco sobre lo que es las bases de datos, principalmente yendo desde una base de datos transaccional hacia una analítica o dimensional. Principalmente estoy llevando actualmente un curso de Science, donde básicamente se estudia la data histórica de una base de datos transaccional. En los sistemas de información generalmente trabajamos con, tenemos tipos de sistemas, los OLTP y los OLAP. El OLTP sería Online Transactional Processing y básicamente procesamiento transaccional, es decir, un sistema de compras, ventas, almacenaje y etcétera, ¿no? Y los sistemas analíticos o Online Analytical Processing, donde se analiza, como su mismo nombre lo dice, toda esta información histórica, de la cual obviamente se puede sacar un estudio. Generalmente se utiliza esto para la alta gerencia, donde se realiza las famosas tomas de decisiones, ¿no? Entonces, vamos a recorrer absolutamente lo más que se pueda, más a detalle, desde la construcción, ¿verdad? En función del análisis de la empresa o de la institución, toda la construcción del proceso analítico para construir una base de datos transaccional, generar un proceso de carga de datos masiva a través de lo que es el ETL, y luego de esto vamos a analizar nuevamente esta información y sacar lo que es una base de datos dimensional o también llamada data mart. Vamos a recorrer todo ese proceso en este video. Pues bien, principalmente vamos a iniciar con el Erwin. El Erwin es un programa que nos va a permitir a nosotros diagramar tanto en el diagrama lógico y físico una base de datos. Vamos a ver, lo ponemos por aquí. Bien. Actualmente nosotros hemos trabajado, o este video ha sido en base a un proyecto. Básicamente el proyecto se llama la implementación de una aplicación multiplataforma, bien, para el registro y el seguimiento laboral de egresados del IETSFA. Este proyecto implica, obviamente, como es un sistema transaccional, implica una base de datos relacional de tipo transaccional también, en la cual nosotros tenemos que analizar toda la información, hacer una recolección de información, ¿verdad?, de lo que es básicamente la dirección de bienestar y empleabilidad, que es justamente el ámbito, la dirección donde va a funcionar este proyecto. Luego de haber hecho el análisis, el estudio, ¿verdad?, logramos identificar puntos de quiebre, puntos donde no está funcionando correctamente, y es ahí donde nosotros tenemos que implementar esta solución. Para hacer la construcción de una base de datos transaccional o una base de datos relacional, nosotros tenemos que hacer todo un proceso. Luego del análisis tenemos que hacer lo que es el MER, que es el modelamiento entidad-relación, donde en este modelamiento nosotros vamos a lograr identificar las entidades, ¿verdad?, los atributos, los tipos de relaciones, ¿no?, el tipo de entidades también. Porque muchas veces dentro de un proceso que se llama la normalización, donde buscamos la no redundancia de los datos, vamos a ver que en función a las relaciones también vamos a tener que crear nuevas tablas. Una tabla o una entidad básicamente es una representación abstracta de algo que existe. En este caso, como vemos en la pantalla, tenemos las entidades, que son las cajas de texto, donde acá tenemos una entidad empresa. Una empresa como tal existe, la conocemos. Esta empresa tiene, por ejemplo, un tipo, ¿no? Porque es un tipo de empresa, puede ser una SAC, una SAA, una sociedad anónima cerrada, una MIPE, ¿no? Tiene una razón social que vendría a ser el nombre de la empresa,
un registro único al contribuyente que modifica, que es el RUC, ¿no? Tiene un rubro comercial, se dedica, por ejemplo, a la venta de calzado deportivo, a la venta de ropa, qué sé yo, deportiva o ropa de verano, podría ser X, ¿no? Tiene un código postal, porque está ubicada en algún lugar, tiene una ubicación física, tiene una dirección, un teléfono, un email y un estado del RUC, si está activo o desactivo. Ya que actualmente lo que vamos a manejar es un sistema para no solamente el registro y el seguimiento, sino también a otorgar al egresado una inserción laboral. Entonces, lo que vamos a crear aquí es una plataforma virtual laboral para que el egresado, en pocas palabras, busque aquí trabajo. Son posiciones de trabajo netamente para los egresados del IETSFA. Entonces, nosotros tenemos que orientar los atributos de estas entidades hacia, digamos, la conveniencia, ¿no?, de la lógica del negocio. Si nosotros estamos trabajando actualmente con lo que son ofertas laborales, generalmente la oferta laboral se canaliza al correo de recursos humanos, que es donde se analiza la contratación, por lo cual en este campo, en este atributo email, no vamos a poner pues el email de, por ejemplo, qué sé yo, de la logística, de finanzas, vamos a poner obviamente el email de recursos humanos o talento humano, ¿no?, que básicamente es lo mismo. Y así vamos viendo que tenemos entidades como el tipo de empresa, ¿verdad?, el grado, el personal administrativo, o sea, son abstracciones de algo existente, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, hay algunas entidades que tienen varios campos, ¿verdad? Pero lo que es unidades es este símbolo que ven acá, ¿no?, que se llama primary key o llave primaria. Esta llave primaria es básicamente algo en común a compartir todas las entidades, que son, que es básicamente un código, ¿verdad? Generalmente es un código que identifica a una fila, a un row, ¿verdad? Lo va a identificar a diferencia del resto, porque varias filas pueden tener valores que sean el nombre, ¿no? Si nosotros tenemos apellido y apellido paterno, apellido materno, pueden haber dos personas que se llamen, qué sé yo, José Miguel, ¿me entiendes? Puede haber José Miguel Pérez y José Miguel García, una persona. ¿Qué los diferencia? En un personal va a diferenciar un código. Este código, por ejemplo, Miguel Ángel Pérez tiene el código 001, tiene el 002. Entonces no son la misma persona, no tienen el mismo código. Esto es un atributo identificador, por eso es una llave primaria. Bien, luego también tenemos las llaves foráneas o foreign key. Las foráneas básicamente nos otorgan el acceso, digamos, de una información que está en la tabla. Me explico. Aquí, por ejemplo, tenemos la entidad empresa y tenemos la entidad tipo de empresa. Esta de empresa tiene sus atributos que ya lo hemos visto. El código de empresa, fundamental. Vamos a saltarnos esta para justamente explicarlo. Tenemos la razón social, el RUC, el rubro, la dirección, el teléfono, el email y el estado. Pues bien, nosotros acá vemos que tenemos un código de tipo de empresa, que es un FK, es un foreign key, llave foránea. Cuando nosotros tenemos una entidad como tipo de empresa
¿Qué información podríamos guardar acá? Principalmente, como toda entidad, tiene su llave primaria. El segundo atributo vendría a ser la descripción del tipo de empresa. Como ya habíamos mencionado, tenemos por ejemplo, como tipos de empresas, sociedad anónima cerrada, la RL, tenemos la SAC, la SA, anónima abierta, y así tenemos aproximadamente 8 tipos de empresas distintas. Aquí, por ejemplo, en el código vamos a tener, por ejemplo, la 01, la 02, la 03, la 07, hasta la 07 y la 08. Y en cada código va a tener, por ejemplo, una descripción, que vendría a ser aquí EIRL, EIR, ¿no? Esta información, ¿verdad?, almacenada aquí, me sirve como una base o una generación, ¿ok? Si yo, por ejemplo, aquí tengo la empresa Hipermercados Totus, eso es una SAC, una SAA, una EIR, yo que andar eso. Entonces, para yo tener, ¿verdad?, el código de únicamente relacionar estas tablas. Cuando yo relacione estas tablas, yo voy a poder accesar desde la tabla empresa a la tabla en base a compartir este código. Si se dan cuenta, acá dice código tipo de empresa, código tipo de empresa. Lo que estoy haciendo aquí es que esta tabla, código, le otorgue un duplicado a esta tabla de empresa. Vamos a aplicarlo a entender. Le otorga como un duplicado, por así decirlo, ¿verdad? Y este duplicado, desde la empresa, de esta de aquí, vamos a hacer la comparativa. A ver, Hipermercados Totus. Es una, vamos a poner ejemplo, es una EIRL. Ok, acá yo tengo un código, ¿verdad?, en el que me dice que en el tipo de empresa, la EIRL tiene el código 004, ¿ok? Tiene el código 004. Quiere decir que aquí en mi tabla de empresa, ¿verdad?, yo voy a tener Hipermercados Totus, ¿verdad?, con el código 004. Ya no voy a tener EIRL, voy a tener 004. Entonces, cuando yo quiera llamar la información, basta con hacer la comparativa. Si acá yo tengo 004, ¿cuál de este tipo, de esta tabla tipo empresa tiene 004? Ah, ya, esta de acá. Ok, tráeme la descripción. ¿Cuál es la descripción? EIRL. Y claro, aquí se ve un poco tedioso porque es con una tabla. O perdón, aquí. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos 1000 registros? Para estar ingresando sociedad anónima cerrada, EIRL en cada una es demasiado. Entonces, esto, muy por encima que nos ahorramos tiempo, también, digamos, generamos lo que es una base de datos relacional, porque la idea es que se relacionen las tablas. Al yo tener esta relación, me estoy mandando la llave foránea, que acá es llave primaria. Esta llave primaria se manda, ¿no?, viaja a través de esta relación que vemos aquí y se instaura en la tabla de empresas como llave foránea. Claro, es como si fueran dos países, ¿verdad? Acá tienes, digamos, un habitante que es, digamos, del país, y cuando viaja es un foráneo, porque viene de fuera, para que se entienda. Acá tenemos también lo que es código postal. Este código postal, esta llave foránea, ¿de dónde viene? Pues esta llave viene de acá, de la tabla distrito. La tabla distrito tiene como llave primaria el código postal, ya que como código, cada código postal es único. No hay dos códigos postales iguales, sería un error. Esta entidad distrito tiene también el nombre del distrito, ¿verdad?
Por ejemplo, 1501 creo que es Lima, si no me equivoco, pero vamos a poner de ejemplo, y acá sería el nombre de distrito Lima, y el código de la que es una llave foránea, si se dan cuenta. ¿Qué significa una llave foránea? Ah, que viene, esta llave foránea es una llave primaria en otra tabla. ¿Qué tabla? Tabla provincia. Y es que aquí está, código de provincia, el nombre de la provincia, y mira, tiene otra llave foránea, el código del departamento. Y este código de departamento, que la tabla provincia es foránea, para la tabla departamento es la llave primaria. Y ahí culmina, porque claro, la jerarquía es departamento, distrito, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, es como una cadena. Este código de departamento pasa a ser llave foránea, y lo que era llave primaria como código de provincia pasa a ser llave foránea, ¿verdad? Y lo que es como código postal llave primaria, aquí pasa a ser como llave foránea. El código postal. De igual manera, se aplica en todas las tablas, en todas. Ahora, la relación, por ejemplo, cómo, digamos, analizo o cómo hago la lectura de un diagrama como este. Yo digo, en base a esta relación, aquí vemos que tenemos una línea y acá tenemos varias líneas que parten de un punto. Esto se lee como una relación de uno a muchos, en la que yo voy a decir de esta manera. Bajo un tipo de empresa, ¿verdad? Se clasifican una o muchas empresas. Y es cierto, un tipo de empresa sería una EIRL. Pregunta, ¿cuántas EIRLs hay en el Perú? Muchas. Entonces, se lee de esta manera. Por ejemplo, vamos a ir con otras tablas. Vamos con las tablas que ya habíamos trabajado aquí. Por ejemplo, en un departamento existen, ¿verdad? O se ubican una o muchas provincias. A su vez, en una provincia, ¿verdad? Existen uno o muchos distritos. Básico. Ahora, vamos con, por ejemplo, la tabla egresados, que es una tabla importante. Acá está. La tabla egresados, ¿verdad? Cuando tú haces el análisis para hacer una base de datos, tú tienes que saber con qué atributos vas a trabajar. ¿Me entiendes? Porque si yo voy a hacer un análisis para un tipo de negocio y voy a almacenar atributos que no me sirven, lo único que estoy haciendo es ralentizar y utilizar más espacio del que realmente debo. Esto se traduce en posibles errores, pérdidas de datos o datos que no son relevantes. Pues bien, por ejemplo, acá en la tabla egresado nosotros tenemos el código como llave primaria y tenemos atributos. Atributos son características que definen a una tabla, a una entidad. Por ejemplo, tenemos el apellido, ¿no? Este egresado tiene un apellido, tiene un nombre, una fecha de nacimiento, tiene un DNI, tiene un sexo, tiene un código postal, ¿verdad? Porque él vive en un lado, que es una llave foránea, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una relación con la tabla distrito. Tiene una dirección, un teléfono, un correo, un email, ¿verdad? Tiene también un código de procedencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ven acá, es FK, o sea, una llave foránea, quiere decir que esto parte ¿de dónde? De otra tabla, que probablemente se llame procedencia. Vamos a buscar la tabla. Aquí está. Procedencia militar. ¿Por qué? Porque en la lógica del negocio que estamos haciendo, los egresados o estudiantes del IETSFA previamente han sido militares, ¿verdad? Han sido personal de servicio militar voluntario. Por lo tanto,
pensando a futuro, si yo quiero analizar, por ejemplo, de qué Fuerza Armada provienen más alumnos del IETFA, ¿verdad? Yo quiero analizar, por ejemplo, del Ejército, cuántos vienen, de la Marina, cuántos, y de la Fuerza Aérea, cuántos vienen. Yo tendría que tener este campo. O sea, tendría que tener esta tabla a como dé lugar. Porque con esta yo voy a poder clasificar al egresado y decir, Juan Pérez proviene del Ejército, María Magdalena proviene de la Fuerza Armada, perdón, la Fuerza Aérea, y así sucesivamente toda mi lista de egresados y pueda yo clasificar cuántos provienen de cada Fuerza Armada. Entonces, esto es importante, este análisis, para saber qué entidades yo voy a coger. Es importante analizar la lógica del negocio. Entonces, esta llave foránea me indica la procedencia, de qué procedencia militar proviene el egresado. El código ESP o CODES es la especialidad. Acá vamos a ver que hay una tabla, probablemente que se llame especialidad. Aquí está. Esta tabla de especialidad me indica una de las 12 especialidades que el IETFA, ¿verdad?, imparte. Entonces, el egresado estudia una carrera, ¿verdad?, o una especialidad, y ese código de esa especialidad, por ejemplo, análisis de sistema, que sea la especialidad ESP006, entonces ese código se guarda aquí. El código de situación de trámite de título. Como estamos tratando de egresados, un egresado según el IETFA se encuentra propiamente como egresado cuando culmina los 6 ciclos de estudio, cuando tiene sus 4 prácticas o módulos de prácticas preprofesionales y cuando tiene el inglés. El título no es necesario para que cuente como egresado, ¿ok? Entonces, muchos egresados, hay algunos que tienen título y otros que simplemente todavía no lo sacan o están en tramitación, ¿verdad? Entonces, esa información, si tiene o no título, si está en trámite, se guarda aquí. Porque es importante saberlo, saber conocer qué porcentaje de tu total de egresados se llegaron a titular o no. Esto siempre con miras al análisis de inteligencia de negocios. El código de trámite de título, ¿verdad? El semestre de ingreso y de egreso como atributos básicos, donde yo voy a saber en qué año ingresó, por ejemplo, 2021, 2022, 2018-2, que es mi caso. Semestre de egreso, en qué año está saliendo, ¿verdad? Bueno, campos como atributos como foto, ¿no? Y el código de la situación laboral. Como estamos tratando netamente temas laborales, de inserción laboral, de seguimiento laboral, tenemos que saber si ese egresado trabaja actualmente o no está trabajando. De igual manera, tenemos ahí una tabla que se llame, probablemente aquí tenemos situación trámite de titulación y tenemos acá situación laboral. Y aquí tenemos la situación laboral, si trabaja o no trabaja. Pues bien, luego de haber analizado esta tabla de egresado, nos vamos, por ejemplo, con las tablas más importantes, como por ejemplo oferta laboral, para explicar lo que es una entidad hija. Acá tenemos la tabla de oferta laboral. Esa tabla, ya saben, tiene su llave primaria, número de oferta laboral, código del personal, código de empresa, código de la especialidad, ¿verdad? Si se dan cuenta, se compone de llaves foráneas. ¿Por qué? Porque una oferta laboral tiene que tener el código del personal que ingresó esta oferta laboral. Esto generalmente lo maneja un administrador. Ese administrador también está registrado en la base de datos. Entonces, acá tenemos el código de esa persona, tenemos el código de la empresa. O sea, ¿qué empresa? Vamos a, por ejemplo, Hipermercados Totus. El código de la especialidad. A ver, Hipermercados Totus está buscando analistas de sistema. El código sería 006, ¿verdad? El nombre laboral, por ejemplo, analista de sistemas para desarrollo web. Ok. Nombre de la oferta laboral, hay dirección, la empresa,
Lotus solicita analistas de sistemas especializados en lenguaje de programación Java o PHP para el desarrollo de una aplicación web para los usuarios, ¿no? Por ejemplo, y una descripción más, ¿no?, de esta oferta laboral. Esto sería un tipo texto, esto lo vamos a ver luego en el diagrama físico. Número de vacantes, por ejemplo, solicitan 6 vacantes. Fecha de postulación, el día de hoy, por ejemplo, ¿no? La fecha fin de postulación es la fecha en la que ya no se van a recibir CVs. Estado de la oferta laboral durante este proceso, mientras esté dentro de esta fecha, estará vigente, y cuando ya no esté, estará no vigente. La remuneración es cuánto es el sueldo, 1.500, 2.000 soles, 2.500 soles. Ahora, si nosotros hacemos una lectura de este diagrama, obviando esta tabla de postulación, podríamos decir que un egresado podría postular a una o a muchas ofertas laborales. Hasta ahí tenemos una relación de uno a muchos. Luego también podemos decir, de regreso, que una oferta laboral puede ser, digamos, accedida o postulada por muchos egresados. Entonces, de regreso también tenemos una relación de muchos. O sea, aquí se convierte en una relación de muchos a muchos, tanto de ida como de regreso, porque al final puedo yo decir, muchos egresados postulan a muchas ofertas laborales. Y esto no está bien. Cuando tenemos una relación de muchos a muchos, se crea lo que es una entidad hija. Es una entidad que tiene la misma funcionalidad, pero que comparte dos entidades. En este caso, la entidad hija se llama postulación, porque si nosotros hacemos la lectura, es que un egresado puede postular a una o muchas ofertas laborales, ¿verdad? O mejor dicho, un egresado puede generar una o muchas postulaciones, y una oferta laboral puede estar postulada por una o muchas, o puede estar, digamos, ¿cómo podríamos decirle? Una oferta laboral genera una o muchas postulaciones, y eso es correcto. Ahí tendríamos una relación de uno a muchos, por ambos lados, en base a una tabla hija. Esta tabla de postulación ya no comparte o ya no tiene una llave primaria, sino comparte como llave primaria las llaves foráneas de las dos entidades, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esta llave tiene que amarrar ambas tablas. Tiene que amarrar la tabla oferta laboral y la tabla egresado, porque es una tabla que nace en función de estas dos entidades. Tiene como atributos el número de la postulación, ¿verdad? El número de la postulación, la fecha de la postulación, cuándo se registró esta postulación, en qué estado se encuentra. Está en un proceso de selección, está contratado, no está contratado, ¿verdad? El estado de la contratación, una vez que haya finalizado este proceso, ¿se contrató o no se contrató al egresado? Pues bien, esa información se encuentra aquí. Y por último tenemos la observación del estado de la contratación, donde aquí vamos a ver el por qué, ¿verdad? Un texto en el cual, según el proceso de seguimiento laboral, el administrador va al consultar o al digamos, conectarse con el egresado, ¿verdad? Ya sea por llamadas, por videollamadas, por WhatsApp, o por cualquier medio de comunicación. ¿Por qué motivo no te contrataron? Ah, bueno, es que me faltó de repente habilidades blandas, me faltó conocer más de este tema en específico, ¿no? Yo de repente no dominaba el lenguaje Java al 100%. Entonces, toda esa información se pone aquí en observación del estado de la contratación. Esto, más adelante, nos va a servir para analizar en qué estamos fallando. Probablemente un sílabus un poco antiguo, y es por eso que de repente los estudiantes de análisis de sistemas no están consiguiendo trabajo, o son muy pocos los que consiguen. Entonces ahí habría que haber una actualización, una mejora.
Y esto obviamente viene de la mano de una toma de decisiones. Siempre pensando en el lado analítico también, que es importante. Pues bien, una vez habiendo explicado lo principal, ¿no? de un diagrama, vamos a la parte física. La parte física es lo mismo, pero la diferencia radica en que aquí nos vamos a ingresar los tipos de datos. Por ejemplo, el tipo de dato apellido tiene que ser un bar, ¿no? Un varchar es una cadena que tiene, por ejemplo, en este caso, 40 caracteres, donde nosotros podemos ingresar un máximo, obviamente, de caracteres. Tenemos también un char, en este caso, como son códigos, generalmente se trabaja con char, a veces también se trabaja con enteros, int, por ejemplo, ¿no? Y cuando generalmente se trabaja con int, se trabaja con un identity de 1 a 1 para que sea autogenerado. Por ejemplo, la fecha de nacimiento es un avatar, no va a ser un tipo de dato datetime, porque la fecha de nacimiento generalmente se registra con fecha, como año o año mes día, y hora, minuto, segundo. El DNI es un char de 8, porque todos los DNI tienen 8 dígitos. Si esto, por ejemplo, según la lógica del negocio, me deba yo registrar no solamente peruanos, sino, por ejemplo, a, qué sé yo, americanos, ya no tendría sentido este DNI, ¿verdad? Tendría yo que tener, por ejemplo, tipo de documento, y en base a ese tipo de documento, ¿verdad? Descripción o detalle de tipo de documento, en el cual yo tenga de repente un varchar de 20, y este varchar de 20 va a pedir ingresar 8 dígitos como mínimo que tiene el DNI, 11, por ejemplo, de un carnet de extranjería, y así sucesivamente. Eso ya, como vuelvo a repetir, parte de la lógica del negocio. Sexo char de 1, FIM, femenino, masculino. Código de grado militar, que es una llave foránea, ¿verdad? Porque el personal administrativo, al tratarse, según la lógica del negocio del IETSFA, los que ocupan los cargos son básicamente militares, en su mayoría. Entonces, este necesita un código de grado militar, donde yo a este código de grado militar voy a obtener el grado, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Por ejemplo, capitán EP, qué sé yo, técnico jefe, y así sucesivamente. El CIP es un número identificador como el DNI para lo que es las Fuerzas Armadas. Un código postal como llave foránea, la dirección con un varchar de 200, porque hay que ser, digamos, hay direcciones que son bastante complejas, bastante largas, y tiene que tener un espacio suficiente. Un teléfono con un varchar de 10, porque podría ser, generalmente son 9 dígitos, pero hay números de teléfono, teléfonos de casa y demás, ¿no? Anexos. Entonces, esas cosas hay que contemplar. El email, un varchar de 60, y el estado, que será, digamos, personal activo, personal inactivo, con un varchar de 20. Entonces, aquí básicamente se guardan lo que son los tipos de datos. Como tipo de datos principales, aquí podemos ver, vamos al físico, nosotros tenemos todos estos tipos de datos. El datetime, el decimal. El decimal generalmente se trabaja para valores, como su mismo nombre lo dice, que no son enteros. Tenemos, por ejemplo, el numeric. El numeric te pide 2 campos específicos, la longitud total y la parte decimal, donde generalmente se maneja para lo que son remuneraciones, cargos de dinero. El más trabajado, el numeric 10,2, para lo que son sueldos, pagos, todo lo que tenga que ver con temas de dinero. Tenemos el int, que es un entero, el datetime, el date. Hay una diferencia entre el date y el datetime, o el daytime. El daytime te guarda no solamente año, mes, día y minutos, segundos, sino que, por ejemplo, el date solamente te guarda el mes, año, día, o año, mes, día, como gustes. Entonces, hay diferencia, ¿no? Que por ahí se maneja. En función, nuevamente repito, la lógica del negocio, para saber qué tipo
atributos de cada entidad, sino qué esto le voy a otorgar y qué longitud voy a otorgar. Pues bien, ya está. Una vez finalizado Word y en Other dejamos solamente Constraint Names. Le damos a View y es que nos va a generar todo el script de SQL de este diagrama que hemos creado. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener un script mucho más rápido que solamente nos tomaría, por ejemplo, acomodar esto, ¿no? Los espacios que automáticamente te deja el script que acá te dan. Esto que, por ejemplo, por aquí ir ordenando, pero eso ya lo puedes hacer pues con mucha más calma y sin correr tanto riesgo, ¿no? Y así sucesivamente. Acá lo voy a cerrar porque esto obviamente ya lo tengo hecho. Vamos a SQL, vamos a abrir formato. Ya, ahora sí. Acá yo tengo el SQL ya aperturado, versión 2014, y en este SQL yo voy a tener esta sintaxis. Primero vamos a hacer la conexión. Me voy a conectar aquí en el master. Ahorita sigue trabajando, me voy a BD laboral y EXPA. Muy bien, acá tengo la parte inicial. Primero le doy use master, go, siempre esta sintaxis para iniciar. Y digo acá, ¿no? Si existe esta base de datos, entonces lo que vas a hacer es drop database, que es básicamente destruir o eliminar. Y una vez que hayas hecho esto, me vas a imprimir que se ha procedido a eliminar correctamente. Y ahí finalmente, y no existe, if, else, si no existe, entonces vas a crearla. Créala on primary, ¿verdad? Con el nombre tal, BD seguimiento laboral YETSFA-DAT. Recordemos que es la parte física y la parte lógica, ¿verdad? El guión es MDF y el LDF la parte lógica. Siempre aquí vamos a tener este tipo de relación, ¿no? Un size, por ejemplo, en este caso, para este caso, estamos trabajando, si no me equivoco, con 1 giga 717 como tamaño inicial y como tamaño máximo, en este caso sí, estábamos trabajando con 1 giga, porque acá tenemos como tamaño inicial 717 y para la parte de lógica 307. Si lo sumas te da 1024, 1 giga. Y en este caso, para la parte máxima con 2 gigas. Si sumas estos dos campos te da 2048. Y la razón de incremento, ¿verdad? Le vamos a dar 70 megas. Esta razón de incremento nos va a servir, por ejemplo, para lo que es, para ejecutar algunas consultas y demás. Pero esta parte de la parte física nos sirve para el almacenamiento, para almacenar la data. Y esta parte de aquí nos sirve para lo que son la parte lógica, ¿no? Para consultas, visualizaciones y demás. Una vez que ya ha procedido a esto, procedido a la base de datos, y una vez que ya creada le pongo use BD seguimiento laboral YETSFA, go, ¿no? Y este comando es para yo ver dónde se ha almacenado, si se ha almacenado correctamente. Aquí abajo es donde yo voy a pegar todo mi script que yo generé en el Erwin. Absolutamente todo el script. Si se dan cuenta, acá estoy creando la tabla beneficio. En este caso vamos a ir con una tabla que ya hemos visto. Acá vamos con la tabla de egresado. Creo la tabla de egresado, ¿verdad? En la cual voy a tener pues el char de 10, el apellido, el nombre, fecha de nacimiento, DNI, sexo, código postal, que es un char de 6, ¿no? Dirección, teléfono y tal cual. Y acá voy a hacer un alter, voy a alterar una tabla. En este caso voy a hacer un alter table egresado, voy a alterar la tabla egresado. Voy a añadir, bueno, acá hice una alteración para agregar 2 campos más que me faltaron.
pero donde yo quiero mostrarle la estructura es acá. Un alter table egresado, voy a añadir un constraint, ¿verdad? PK como llave primaria, primary key, guión bajo, la tabla, primary key, guión bajo, la tabla egresado, guión bajo, ¿verdad? La llave primaria, que es el código del egresado. Acá tenemos primary key, código egresado entre paréntesis, go. Esto me permite a mí alterar la tabla egresado y otorgarle al atributo código egresado como llave primaria. Y así con todas las tablas. Eso es lo primero. Luego, una vez que ya tienen las llaves primarias, voy a relacionarlas. ¿Cómo yo las relaciono? Creando las llaves foráneas, alterando las tablas y creando las llaves foráneas. Acá dice relacionar tablas, en la cual voy a alterar, por ejemplo, la tabla, vamos con la tabla beneficios laborales. La tabla beneficios laborales tiene principalmente, por ejemplo, vamos a añadir un constraint FK-beneficios laborales, número de oferta laboral. El número de oferta laboral procede de la tabla oferta laboral y es el código. Entonces, un beneficio laboral, ¿verdad? Necesita del código de la oferta laboral a la que va a ser añadida. Ya que una oferta laboral se compone de beneficios, de requisitos, ¿verdad? Entonces, para esto, hago un foreign key, el nombre, número de oferta laboral, reference, o sea, viene referenciado de la tabla oferta laboral, número de oferta laboral. Entonces, como está compartiendo el mismo atributo con los mismos tipos de datos y las longitudes, tienen que ser igual, sí o sí, para que este foreign key se dé correctamente. Y luego viene delete no action, o sea, cuando se elimine, no se actúe, no se haga ningún cambio, y on update no action, go. Y así con todas las tablas. Esto me asegura a mí de que cuando yo aperture, vamos a ir por acá. Vamos a conectar. Esto a mí me asegura de que cuando yo vea mis tablas, ¿cómo te vas a dar las en las llaves foráneas? Por ejemplo, vamos a ir a la tabla de beneficios laborales, que es la que está aquí. Miro acá. Vemos las columnas. Y si se dan cuenta, miren, aquí está. Número de oferta laboral. Ya hay una llave dorada, que es la llave primaria, y la llave con un que se va a verificar mejor, la tabla egresados. La tabla egresados primaria tiene también una llave foránea, que es el código postal, una llave foránea, que es el código de procedencia militar, llave foránea de código de especialidad, llave foránea de situación de trámite de titulación, y una llave foránea de la situación laboral del egresado. Y así, de esta manera, con esta sintaxis, tú vas a ir relacionando las tablas. Las relacionas, y una vez que ya las tienes todas relacionadas, van a venir lo que son los constraints. Los constraints son también llamadas restricciones de campo. Por ejemplo, una restricción de campo permite establecer una unicidad en el campo nombre de departamento, de la tabla de departamento. Y es que, por ejemplo, el nombre del departamento es único, el código postal es único, el DNI es único, el número de celular también podría ser único. Por ejemplo, podríamos poner, ¿a qué otros valores, a qué otros atributos podríamos poner únicos? Aquí tenemos el código de centro laboral. Básicamente todos los códigos son Unix, son únicos. Tenemos otras restricciones utilizando ya funciones, por ejemplo el check y acá, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Si bien es cierto, nosotros le hemos puesto al atributo teléfono una longitud de 10, no significa de que si alguien viene y por 10 dígitos va a pasar la información. De hecho, cuando nosotros tenemos eso, los
las restricciones de campos nos van a permitir a nosotros hacer un filtro de la información que voy a ingresar. Aquí, por ejemplo, tenemos alter table, centro laboral, tenemos el constraint CCAP, que es un check, el nombre de la tabla y el nombre del atributo, y 1 porque son varios cambios que hay que, o varias verificaciones que hay que hacer. En este caso, con el atributo teléfono, vamos a hacer un check. Un check es una verificación. Vamos a ver un len, perdón. La función len me permite contabilizar la cantidad de caracteres. ¿De cuál? Del atributo, perdón, del atributo teléfono. Voy a contabilizar el atributo teléfono. Si estos caracteres son iguales a 9, o sea, se cumple este check, ¿verdad? Son iguales a 9, entonces está bien. Porque eso significa de que es un número celular, ¿verdad? Tiene 9 dígitos. La segunda verificación es, para que un número ingrese, un número de teléfono ingrese, primero tiene que tener 9 dígitos y segundo, todos esos dígitos tienen que ser números, porque si me ingresan letras a la mitad, también es un error. Aquí hacemos un alter table, la misma tabla, el constraint, el nombre de la tabla, el atributo y un guión 2 de verificación, también el check, y voy a hacer un check en el atributo teléfono. La función like me permite a mí hacer un barrido de cada carácter, digamos, buscarlo o vamos a 9 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Haremos los 9 intervalos del 0 al 9, que si esto se cumple, quiere decir que todos los 9 dígitos son números y pasaría a recién ingresarse la restricciones de campo, por ejemplo, al código del currículum, y así sucesivamente. Acá creamos todas las restricciones. Por ejemplo, añadimos el constraint donde voy a verificar. ¿Qué cosa voy a verificar? La función patIndex me permite encontrar un rango, dentro de un rango de valores, un atributo. Por ejemplo, apellido, por ejemplo, puedo poner apellidos igual Murru 456, ¿me entiendes? Entonces, de esta manera, si yo ingreso esta data, entonces el PAS busca el rango de apellidos, es decir, de la M hasta la A, busca valores del 0, cuáles van a encontrar estos tres. Si encuentra valores, acá me va a votar 0, me va a votar 3. Y como yo he hecho la sintaxis que se iguale a 0, quiere decir que eso no coincide. Si no coincide, acá está volando la data, ¿verdad? De igual manera, no solo para el nombre, que son texto, no debería haber números. Es eso, básicamente. Pues bien, aquí es lo mismo. Ya, y la función in, por ejemplo, aquí es cuando yo quiero designar un tipo de resultado específico para todos. Ejemplo, restricción limita solamente opciones como vigente, no vigente. Altero la tabla. Recordemos que una oferta temporal cuando está vigente y cuando está activa está vigente, obviamente. Y este check en el estado, ¿verdad? Porque eso estamos hablando del estado del temporal, con la función in, me permite solamente almacenar estos, no me va a permitir ingresar otro, de cómo se relacionan las tablas. Obviamente ahí hay que ordenarlo, ¿no? Posicionarlo como donde mejor me conviene a mí para visualizar la data fácil, pero básicamente cada tabla
relaciones en base a las llaves foráneas, ¿no? Esto me indica de que tal está aquí, entonces yo ya terminé de crear mi base de datos. Pero eso no acaba ahí, porque la base de datos, si bien es cierto, está creada, tiene sus atributos, está vacía. Habría que llenar datos. Para nosotros llenar datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un proceso de ETL, ya que ETL es Extracting, Transformate y Loading, que es extraer, transformar y cargar datos de manera masiva. Para yo generalmente ingresar una información, tendría que hacer esta sintaxis. Insert, into, el nombre de la tabla. Vamos a ponerle dbo.nombre tabla. Ok, acá va el nombre de la tabla. Values. Pongo paréntesis, por ejemplo, voy a poner nombre, coma, qué sé yo, o de frente nada más, ponemos así, comillas, coma, comillas. Imaginemos que tenemos 3 atributos. Por ejemplo, nombre, José Miguel, DNI 069-32318, y por ejemplo, número de celular 927-499-327. Tendría que hacer yo esto y darle acá a ejecutar, y automáticamente me reconoce, me ingresa a la tabla. Obviamente esta tabla no existe, es un ejemplo, pero imagínense si yo tuviera que ingresar, qué sé yo, 1000 registros. Imagínense hacer 1000 veces este proceso y estar insertando 1000 veces para una sola tabla. Si yo tuviera 20 tablas, ¿cómo hago? ¿O cuánto me demoro? Eso, existe el proceso de ETL que se hace en Visual Studio. Voy a pausar la grabación para poder abrir el programa, tenerlo todo listo y no dilatar más el tiempo. Bien, aquí ya nosotros hemos abierto lo que es el Microsoft Visual Studio, que nos va a permitir hacer el ETL. Para nosotros generar un nuevo proyecto aquí, solamente le damos archivo, nuevo, proyecto. Generalmente esto es un Integration Service. Acá ya está creado el Integration Service, acá le puedes poner el nombre de tu proyecto, ¿no? Generalmente sigue estas siglas, PSYS-ETL, el nombre de tu base de datos, ¿no? Y ese es el formato, pero ¿no? Y lo ubicas en el escritorio para que lo puedas movilizar rápido, ¿no? Bueno, le doy cancelar. Aquí ya está creado, tengo acá, este es el flujo de control. Y para este lado yo tengo mi herramienta de Integration Service. Acá en mis herramientas yo voy a jalar, solamente arrastro las que necesito. En este caso tengo la primera tarea de SQL, es la tarea de aquí. Que lo primero que voy a hacer es hacer una limpia general de todo lo que está acá. El delete from. Esto es una limpia general de todas mis tablas. Lo primero que tengo que hacer es limpiar todas mis tablas. Primero me conecto a la base de datos, limpio todas mis tablas y luego voy llenando tabla por tabla. Hay una forma de llenar, no se llena tabla por tabla, o sea, al azar. Yo, por ejemplo, podría llenar mi tabla de distritos si no he llenado provincias. No. ¿Podría llenar provincias sin departamentos? Obviamente que no. Hay una jerarquía, un orden que yo tengo que seguir. El orden correcto sería departamentos, provincias, distritos. ¿Por qué? Porque si yo lleno de departamento, ya tengo mi código de departamento que va a ir en provincia. Si lleno provincia, ya tengo mi código de provincia que va a ir en distrito. Si lleno distrito, ya tengo mis códigos que se pueden ir, en este caso, para mi lógica, para empresa, personal administrativo y egresado. Entonces, todo eso va en función a un análisis. Y es por eso el orden que tiene aquí esta sintaxis, que ven acá, todo esto. Entonces, esto va a ir acá. En la tarea SQL, abrimos aquí, hacemos la conexión OLDB, nos conectamos al local B de seguimiento laboral, y aquí vamos a poner todo el estamento, el SQL. Aquí está todo. Bueno, solamente que aquí está, pues, en este caso solamente tenemos este delete from. Aquí vamos a borrarlo. Y estaríamos copiando todo esto. Aquí básicamente nosotros ya tenemos
ya está creado, ya está ingresado. Estoy a punto de hacer lo que es el Cubo Lab, que ya es paso adicional la creación del data map, que me va a permitir ya ingresar métricas y tomar decisiones. Pero aquí vamos a iniciar o hacer una ejemplificación nada más. Acá ponemos todo el delete, aceptamos aquí, le damos a aceptar, y lo voy a dar a cancelar porque ya está. Y a jalar un contenedor de secuencias, su mismo nombre lo dice, no hay necesidad de explicarlo. Eso se encuentra aquí, contenedor de secuencias. Ahora, para nosotros hacer un proceso de ETL, vamos a poder hacerlo de distintos medios. Actualmente nosotros hemos trabajado desde un Excel. Aquí en este Excel yo he trabajado cada tabla como una hoja. Tenemos la tabla postulaciones, la tabla beneficios laborales, requisitos laborales, ofertas laborales, la tabla currículum, y así sucesivamente. Y estos ya tienen datos, ya tienen información actualizada. Entonces, lo único que yo voy a hacer es hacer un ETL desde mi Excel hasta mi base de datos. Ahora, acá hay que contemplar algo importante. Cuando nosotros hacemos ETL es importante ver cuál es el origen y el fin, o el destino. ¿Por qué? Porque si nosotros, nuestro origen, vamos a usar el Excel, nosotros tenemos que hacer un lookup y una conversión de datos. Los voy a explicar luego. Aquí, por ejemplo, tengo la tabla de formación. En este caso, vamos a ponerle... A ver, vamos a poner... creo que este es formación profesional. Vamos a poner distrito, ¿ya? Vamos a cargar distrito. Pongamos. Vamos a cargar distrito. Si nosotros cargamos distrito, ingresamos. Y aquí adentro tenemos que tener esto. Voy a borrarlo y lo voy a hacer de nuevo. Como nosotros tenemos un origen de Excel, obviamente arrastramos el origen Excel. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar. Ya, una vez que estamos adentro, vamos a ingresar acá en nueva. Vamos a buscar el archivo que tenemos. Examinamos aquí. En este caso lo tengo en el disco, en el desktop. Proyecto. Data seguimiento laboral. Acepto. Ya tiene la conexión lista. Siempre acá, tabla o vista. Siempre. Y vamos a escoger el nombre de la hoja de Excel. Que yo puse en una hoja. Es como si yo escogiera las entidades. Aquí me va a cargar ya todas las entidades. ¿Ven? Entonces yo voy a coger acá distrito, por ejemplo. Acá lo tengo, distrito. Me voy a columnas, ¿verdad? Un paso previo, por ejemplo. A ver, tenemos que cerrar esto. Lo guardamos. Siempre tenemos en el cerrado. Eso es un error que a veces suele pasar. Si le doy a vista previa abierto acá, me iba a botar error probablemente. Entonces, acá le doy, por ejemplo, vista previa, y acá ya toda la data que yo tenía en el Excel, ya está aquí. Entonces ya no tengo que hacer insert por cada uno, o sea, es automático, por eso es carga masiva de datos. Luego me voy a las columnas, coinciden las columnas, postal, distrito, provincia y departamento. El error siempre lo omitimos. Omitir error, aplicamos, aceptar. Una vez que yo ya tengo data ingresada aquí, lo que tengo que hacer es una conversión. ¿Por qué tengo que hacer una conversión de datos? Porque yo tengo la data de un formato distinto, que es el Excel, y lo voy a traer a una base de datos que maneja char, varchar, int, date. Entonces acá en la conversión de datos vamos a poner todas. Y acá tiene un alias de salida. Generalmente yo lo trabajo así, guión bajo, básicamente por orden, guión bajo aquí también. Y luego, por ejemplo, el código postal es un char, una cadena. Distrito es una cadena también, es una cadena. Si fuera, por ejemplo, que un dato de remuneración o sueldo, tendría que poner, por ejemplo, si no sería image
imagen, match, y sucesivamente. Pero como es una cadena, se lo dejo en cadena. Código postal, nos vamos a la base de datos. Escrito, ¿dónde está? Tiene su código postal. ¿Cuánto tiene de datos? Char de 6. Acá, yo me voy a ir. Ya, este es un char, por ejemplo, cadena. Char de 6. El distrito, ¿cuánto mide? Un valor de 100. Ok, entonces acá me voy y por 100. Provincia. Ojo que yo aquí estoy trayendo el dato de la provincia. Yo le puse visualizar datos, salía Chachapoyas, Chachapoyas Lorenzo. Si yo me doy cuenta acá, yo estoy yendo acá el código de la provincia. Yo no quiero el nombre, yo quiero el código. Entonces acá deseleccionamos departamento porque solamente nos importa hasta el código de la provincia. Está trayendo la descripción, entonces yo me voy a ir a la tabla provincia. Provincia. Y la descripción, el nombre de la provincia es un varchar de 40. Luego pongo acá, varchar de 40. Listo. Configuro salida de errores, como siempre. Omitir, aplicamos, aceptar. Listo. Ya tengo los alias de salida, los tipos de datos y las longitudes. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es justamente ese paso, el loop o la búsqueda. Yo tengo que buscar el código de la provincia. Yo no quiero el código, yo no quiero la descripción de la provincia, yo quiero el código. Entonces acá hago la conexión, ¿a dónde? A la misma base, y me voy a conectar. Para eso, por lógica, previamente ya debo haber ingresado a la provincia. Me voy con provincia, con la tabla provincia, y en las columnas voy a hacer esto. Ok. Aquí tenemos código postal, distrito, tal cual entraba, y acá tenemos las columnas de salida con el C-bajo. Ojo. Entonces acá, el código de la, el C-provincia lo voy a emparejar con el nombre de la provincia. O sea, lo que estoy haciendo aquí, al arrastrar uno con otro, uno encima de otro, lo que estoy haciendo es compara este dato de aquí con este que está ingresado en la base de datos. Y en base a eso, y ya le pongo reemplazar, ¿por cuál? C-provincia. Opciones avanzadas, pues acá no hay mucho. Salida de error, como siempre, omitimos. Y aplicamos, aceptar. Una vez que ya hice esta lookup, me voy nuevamente a una conversión de datos. ¿Por qué? Aquí ya no voy a convertir todos los datos, solamente voy a convertir ese que hice el cambio, que es el código. Yo ingreso aquí, ya no selecciono todo, solamente tengo que seleccionar cuál, este de acá, que me viene como CodePro. Le pongo guión bajo, ya, para saber, ya no le voy a poner obviamente cadena de 40, porque ya conseguí el código. ¿Cuánto es el código? Un char de 4. Acá voy un char de 4. Configuro mi salida de error. Omito, aplico, listo. Se acabó. Paso final, el destino. Destino, los destinos. Destino OLEDB, que es para las bases de datos. Uno aquí y acá voy a conectarme a la base de datos. Carga tabla o vista. Siempre tabla o vista. Y aquí, ¿qué estoy cargando? Estoy cargando distrito. Bien. Asignaciones. Acá voy a asignarle yo, ¿verdad? Código postal comparte el mismo. Distrito sería C distrito. Y código de provincia sería C provincia. Acá código postal es C-C postal. Listo. Si se dan cuenta, lo estoy enlazando con los que yo puse de alias de salida, que son los que valen. Este y este. Salidas de error. Esos de aquí, estos de aquí, son los que ya están con los datos, los tipos de datos, las longitudes, está todo correcto. Le doy a aceptar.
y listo. Lo único que tendría que hacer es venir acá afuera. Si solamente voy a cargar uno, acá en mi tarea SQL, ya no tendría que decir esto, tendría que decir delete from, por ejemplo, distrito, porque es el único que voy a llenar. Y luego acá corro inicio. Y una vez que yo haga este clic aquí, se va a ejecutar toda la tarea, que puede estar correcto o no, y me doy cuenta acá. Cuando yo haga un cell asterisco from distrito. Cuando yo hago esto, si se dan cuenta, acá me está saliendo 1872 registros. Tengo el código postal, el nombre del distrito, y ya no tengo el nombre de la provincia, sino el código de la provincia, en base a ese UCAP que yo hice, esta búsqueda. Y así de esta manera se hace el ETL para todas las tablas, absolutamente para todas. Una vez que ya hemos hecho, vamos aquí para guardar esto, ya tenemos la base de datos llena, o sea, información. Para la verificación de esto, vamos a darle aquí. Listo. Por ejemplo, he ejecutado unas 3, 6, 7, 8 tablas más o menos, y ya por ejemplo acá tenemos la provincia, el distrito, el departamento, los niveles de estudio, descripciones, ¿no? Vamos con las tablas más pesadas, que son por ejemplo postulación, por ahí egresado, ¿no? Que son las tablas un poco más pesadas. Ahí, por ejemplo, tenemos las postulaciones, ¿verdad? ¿No? Toda la información de la tabla postulaciones. Tenemos el código de los egresados, el apellido, los nombres, fecha de nacimiento, todos los atributos del egresado. Perfecto. Una vez que ya tenemos la data ingresada, esto lo vamos a llamar como si fuera la data histórica. Esta misma data, hasta aquí ya hemos hecho todo lo que es el proceso transaccional, la creación de la base de datos y el ETL, como corresponde. Ahora, vamos a continuar con lo que vendría a ser el proceso de analizar esta data, de cómo estructurarla y sacar lo que es la segunda parte, que ya es netamente lo que es BI, ¿no? Business Intelligence, en la cual vamos a crear, en este caso, 2 datamart, y vamos a hacer para eso también la diagramación. Voy a pausar el video y continuamos. Voy a cargar los Erwin, voy a cargar todo para tenerlo listo. Bien, ahora vamos a iniciar con la segunda parte, que básicamente es la parte de política de negocios. Bien. Una base de datos, en este caso analítica, ¿verdad? O dimensional, como su mismo nombre lo dice, trabaja en base a dimensiones y a una tabla de hechos. Aquí en este tipo de base de datos, las entidades pasan a ser dimensiones. Como se dan cuenta, la estructura es la misma, estamos en EAN, pero la diferencia es que todas ellas se amarran en la tabla. Aquí la tabla de ellos va a almacenar las llaves de todas las dimensiones para de esta manera hacer una estructura de estrella. ¿Ya? Recordemos que tenemos estrella y bus, tipo de nieve, soy un poco estrella y nieve. En la estrella generalmente tenemos una FAC y en tenemos más de una, bueno, 2 FAC podrían ser. En este caso, nosotros hemos trabajado la base de datos anterior en base a 2 FACs. Una para el datamart de postulaciones y otro para el datamart de oferta laboral. ¿Esto de dónde parte? ¿Cómo yo, digamos, separo estas datamart, una para un tipo y otras para otro? Bueno, esto va a depender de las preguntas del negocio.
Aquí lo voy a poner un segundo. A ver, las preguntas del negocio indican básicamente qué métricas, qué medidas quiero yo analizar de la data histórica, de ese proceso de TL inicial que hicimos en base transaccional donde cargamos todas las tablas. Ahora tengo que analizar esa información. Ok, ¿qué métricas voy a utilizar para eso? Para ello tengo estas preguntas de negocio, que son 14, y estas preguntas indican, por ejemplo, se desea saber el número total de ofertas de trabajo en el tiempo, por ubicación geográfica, por tipo de empresa, por empresas, por especialidades, por tipo de oferta, por perfil profesional, por personal administrativo registrado y por estado de la oferta laboral. ¿Ok? Se desea saber el total de vacantes, ¿verdad? El mínimo de vacantes, el máximo, promedio de vacantes, ¿no? Remuneración total, sueldo, remuneración mínima, remuneración máxima, ¿no? Y por último, la remuneración. ¿Cuál es todas las laborales? ¿Cuál paga menos? ¿Cuál paga más? El promedio de pago, ¿no? Toda esa información. Todo esto sale de una sola FAQ. ¿Por qué? Porque acá es trabajando dentro de nuestra tabla oferta laboral. Todos estos piden acá. Entonces, la FAQ de oferta laboral, ¿verdad? FAQ resumen oferta laboral y las dimensiones serían desde tipo hasta esta oferta laboral. Son las dimensiones que yo necesito para que se componga esta FAQ. Y si se dan cuenta, desde todo lo se repite acá. Entonces, esta corresponde a un data, ¿correcto? Según el análisis hecho es separado por el. Eso se compone de 4 preguntas, donde acá dice, se desea saber el costo de. Por lo tanto, como estamos hablando de otra tabla, o de, en este caso, particular, otra FAQ, para un mejor entendimiento lo hemos separado de otra mar, que sería FAQ de postulaciones, unas dimensiones específicas que son todas estas de acá. Y si se dan cuenta, estas se repiten en todas. Entonces, tenemos 2 datamar, 2 FAQs con dimensiones alrededor. Esto nos genera una estructura de estrella para cada datamar. Pues bien, luego estas preguntas, esta lógica de negocio es muy importante porque aquí sale el análisis para la construcción de los diagramas. Con la construcción de los diagramas generamos el esquema, nos vamos al SQL, creamos el data, pegamos el esquema y corremos todo. Pues bien, ahora vamos a el diagrama con datamar postulaciones. Tenemos la dimensión tiempo con todos sus atributos, la dimensión tipo de empresa, ubicación geográfica, oferta laboral, tipo oferta laboral, ¿no? Situación, titulación y todas las demás. Este egresado, por ejemplo, acá algo importante es que, por ejemplo, la dimensión egresado ya no está, por así decirlo, compuesta como llave foránea de un código postal, sino la ubicación geográfica aquí. Esta ubicación geográfica, ¿de dónde parte? Para acá. Esta ubicación geográfica alberga 3 tablas: distrito, provincia y departamento. Si se dan cuenta, acá está el código postal, departamento, provincia y distrito. Almacenando las 3. Ya no es una sola tabla, se convirtió en 3 esta dimensión. Por lo tanto, acá ya comparte su llave primaria como llave foránea. Tiene acá la procedencia militar de igual manera, la especialidad parte de la DIN procedencia, ¿verdad? Que en el Erwin anterior. Que aquí mencioné, estamos hablando de una base de datos dimensional, ¿no? Pues bien, acá en el centro tenemos la FAQ,
¿no? La FAQ resumen postulaciones. Esta FAQ resumen postulaciones va a albergar todas las llaves, ¿no?, primarias y también como llaves foráneas. Todas las dimensiones que tenemos alrededor que están conectadas con ella. Y adicional tienen sus atributos que, si se dan cuenta en las preguntas de negocio, estamos en postulaciones, son, por ejemplo, número postulaciones, total postulaciones, número máximo, número mínimo, y tenemos número postulaciones, total postulación, mínimo, máximo y promedio. Han podido notar de las preguntas de la lógica del negocio. Sin esto no se puede hacer nada. Luego tenemos aquí, nos vamos, bueno, en lógico y físico no hay ningún problema. En el físico como ya había comentado, se ponen lo que son los tipos y las longitudes de los datos. Pues bien, eso sería todo de la parte de postulaciones, postulaciones. Guardamos. Y ahora vamos con el otro datamart, que es el datamart de resumen de oferta laboral. Tenemos todas las dimensiones a su alrededor y la FAQ compacta foráneas también de cada dimensión que la tiene. Acá nos damos cuenta, la parte superior, número de ofertas, total de mínimo de vacantes. Nos vamos aquí, total de oferta, vacantes, mínimo, máximo, promedio y las remuneraciones. 4 preguntas de remuneración y las 4 preguntas de remuneración. Como se dan cuenta, es importante la lógica del negocio, las preguntas. Y los tipos de datos, claro, ¿no? En este caso, como estamos hablando de remuneración, numeric 10.2, si estamos hablando de máximos, mínimos de vacantes, son enteros. Total de ofertas, entero, ningún problema. Esto va a depender muchísimo del diagrama de la base de datos transaccional. Según cómo hayamos tenido el llenado de datos y los tipos de datos, obviamente, de la base de datos transaccional, vamos a poder hacer la migración, la nueva ETL de la base de datos transaccional, a esta base de datos analítica o dimensional. Es importante tener en cuenta el diagrama anterior para saber los tipos de datos que se están manejando. Pues bien, una vez que hemos hecho esto, de igual manera, en ambos casos nos vamos a Tools, o Engine, Schema Generation, y nos va a generar en el preview el esquema que ya conocemos, que expliqué anteriormente, ¿verdad? Y nos vamos al SQL. Sintaxis similar para el datamart, pero como aquí nosotros estamos trabajando de información grande, ¿verdad? Y vamos a albergar toda la data, entonces como tamaño inicial estamos generando un tamaño de 2 gigas. Y como máximo estamos generando aproximadamente 3 gigas de uso. Y con una razón de incremento de 350 y 150 para la parte lógica. Una vez que hayamos hecho la creación, pegamos todo el esquema generado, ¿verdad? Y una vez que hemos generado todo el esquema, todas las dimensiones, vamos a relacionarlas. Y acá están ya relacionadas, ¿verdad? Sin ningún problema. Para las llaves. Y acá vamos a la programación del procedimiento almacenado para cargar la dimensión tiempo. Entonces, la dimensión tiempo como tal, nosotros no le hemos trabajado en la transaccional, pero sí es importante, es un procedimiento almacenado que me solicita un año de inicio y un año de fin, y en base a esos 2 parámetros, según este procedimiento, me va a generar todo el calendario en ese rango. Por ejemplo, 2018, 2020,
En ese periodo de 2 años va a generar todo el calendario de esos 2 años, para yo poder hacer en el tiempo, coger las métricas de tiempo, que es todo esto. Todo esto de aquí es mi procedimiento almacenado. Hasta aquí. ¿Entiendes? Ese es el procedimiento almacenado. Luego de eso, mi backup, mi restore, como siempre. Un detalle, esto de aquí no se ejecuta, solamente lo copias. Generalmente puedes backupear tu datamart cuando hayas hecho un cambio o alguna modificación, pero el restore no. Esto solamente lo escribes, lo dejas ahí tal cual. Cuando ya tienes que recuperar, ahí recién lo puedes hacer. Bien, ahora, como todo ETL, vamos a irnos a ETL ahora. Vamos a abrir el archivo que ya tenemos. Aquí. A ver, estamos en postulaciones, ¿no? Desktop. ¿Dónde están las carpetas? Acá están postulaciones. Y yo tengo abierto, yo tengo creado y... Sí. Entonces yo ya tengo creado mi datamart, o mi proceso de ETL, mejor dicho. Entonces aquí vamos a verlo. Bien. Ya aquí está un poco más completo, ¿verdad? La lógica es la misma, Acá lo que cambia es que primero tenemos que llenar las dimensiones, ¿verdad? Y en las dimensiones hay una jerarquía para llenarlo. No puedo llenarlo por llenar. Tengo que llenar las dimensiones que no tienen llaves foráneas y finalmente las que tienen llaves foráneas. ¿Por qué? Porque por lógica las llaves foráneas se alimentan, ¿verdad? De las dimensiones que no tienen llaves foráneas, que son, digamos, las que ceden su llave principal como llave foránea. Entonces, si no lleno las anteriores, no podría llenar, se queda en vacío y me botaría un error. Pues bien, y luego que he cargado las dimensiones, recién cargo los max, los hechos, que es una sola tabla. En este caso, inicio con una tarea de SQL, porque voy a ejecutar datos, que se llama limpiar datos. Conecto, ya no me conecto a la transaccional, mire, me conecto al datamart postulaciones. Y aquí voy a generar todo mi script que está acá, donde primero borro la FAQ, ojo, primero borro la FAQ y luego borro todas las dimensiones, junto con este código de aquí. ¿Por qué? Porque como yo todas las dimensiones las he puesto como llave primaria int identity 1,1, quiere decir, cuando yo haga un proceso de ETL y luego elimine todo y vuelva a hacer otro proceso de ETL, si yo en la primera ETL cargué 1000 registros, en la segunda ETL el primero que va a cargar va a ser 1001 y así sucesivamente. Entonces yo también quiero resetear, ¿verdad?, el identity. Con este código reseteo yo el identity y cada vez que yo ingrese va a generarse en 1, nuevamente en 1, siempre va a iniciar en 1. ¿Ok? Ya, pues bien, entonces acá cancelamos porque ya está hecho y nos vamos a contenedor de secuencia. Este contenedor de secuencia me va a albergar la primera carga del DIM ubicación geográfica. Acá DIM ubicación geográfica ya no tiene conversión de datos, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de SQL a SQL, o sea que no hay necesidad. Siempre y cuando los datos se hayan modelado en la misma, el tipo de dato y en la misma longitud. Eso hay que tener mucho en cuenta. Por esos pequeños errores la ETL no funciona.